Entonces, bueno, hay que hacer distinción de terminología. Hay gente que piensa en estos términos cuando escucha la palabra doctrina social de la iglesia o los quiere aplicar. Hablan de ideas sociales, de filosofía social, de teología social, de una doctrina social eclesiástica, de pensamiento social católico, de catolicismo social, de moral social, de doctrina social teológica, de enseñanza social de la iglesia, de magisterio social de la iglesia, de pensamiento social de la iglesia y finalmente de doctrina social de la iglesia. Las últimas cuatro, pues suenan más bonito, ¿verdad? Suenan más cercanas a la doctrina social de la iglesia. Pero vamos a tratar hoy de entender por qué escogemos una sobre la otra, porque no ciertos términos, pues no son los adecuados, ¿verdad? Entonces, pues como primera distinción, hay que afirmar que existen ideas sociales declaradas por la jerarquía de la iglesia en cumplimiento de su misión de enseñar al pueblo de Dios. Y las expuestas también por los intelectuales católicos, por los clérigos y por los laicos, que se dedican al estudio de las cuestiones sociales desde la óptica de la doctrina social de la iglesia. Y eso es importante en tanto y cuanto las primeras participan de la autoridad que poseen, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que hay ideas sociales de la jerarquía, pues ellas tienen más autoridad a nivel eclesial que las de los demás miembros de la comunidad eclesial, pero participan de esa autoridad y la representan hasta cierto punto, depende de quién las emita. No es lo mismo que emita una idea social el Papa Francisco, a que la emita un cardenal, a que lo emita un obispo, a que lo emita un presbítero. Y también presbítero de qué parroquia. Entonces, hay distintos tipos de ideas sociales, pero eso no necesariamente es doctrina de la iglesia. No necesariamente la tenemos que adoptar toda la iglesia. De ahí que inmediatamente aparezca como menos apropiados designar como ideas sociales las que son declaradas por la jerarquía de la iglesia. Podemos usar, Así, aparecen como menos apropiados como términos para hablar de las ideas sociales que declara la iglesia en su jerarquía, los términos de teología social, de moral social, de filosofía social, de pensamiento social católico y catolicismo social. Aparece más adecuada la doctrina social de la iglesia, son enseñanza social, magisterio social y pensamiento social de la iglesia y doctrina social católica. Veamos por qué. Teología social, moral social y filosofía social son menos apropiadas porque la función jerárquica de la iglesia es pastoral, no es académica. No busca, la iglesia no busca enseñar teología social, ni enseñar teología. No busca enseñar científicamente cómo actuar socialmente, científicamente, ni a plantear ideas sociales para revolucionar la sociedad. Digamos que académicamente ese no es el lugar de la iglesia. Y pues ella no es su objetivo crear tratados académicos o investigaciones científicas sobre ello. La teología social, como se enseña, ¿verdad?, dentro de la teología dogmática o la teología sistemática que les da, creo que el padre Messén, o también la teología social que pueda aparecer dentro de la moral de la iglesia, corresponde a una perspectiva teológica, una óptica teológica, dogmática o moral particular. Hay muchas ópticas desde cuál abordar la teología, la comprensión de Dios y en la comprensión de Dios en el ámbito social. Existen muchas. Asimismo, la enseñanza social de la iglesia corresponde a una teología social, la enseñanza social. No estoy hablando de doctrina social de la iglesia. Entonces podemos decir que un teólogo o un párroco tiene una teología social y esa es la que de alguna manera enseña. Entonces lo que decíamos antes, ¿verdad? Depende de la formación que tengo, eso es lo que yo doy. Entonces, por eso no decimos que esto sea lo que pueda aplicar a todo el pueblo de Dios. Hay quien, N. Monsell distingue, ¿verdad?, la doctrina social eclesiástica y la doctrina social teológica. La primera se forma por un conjunto de declaraciones relativas al sentido y la estructuración querida por Dios de la convivencia humana. Doctrina social eclesiástica, una enseñanza
que viene de la jerarquía y sobre la relación social, ¿verdad? Cómo estructurar la sociedad. Que son realizadas por la Iglesia con un fin pastoral. Y la segunda, doctrina social teológica, por el resultado del pensar científico y creyente dirigido a elevar a un nivel más alto, a un nivel más superior, la claridad conceptual, la claridad de términos de esas declaraciones de la predicación eclesiástica, porque una cosa es lo pastoral y otra cosa es lo académico, ¿verdad? A analizar más exactamente ese contenido, distinguiendo entre lo pasajero y lo que es permanente, a encuadrar las conclusiones adquiridas en un contexto más amplio de la inteligencia cristiana de la historia y a coordinarlas más y más en un discurso teológico científico. Entonces estamos hablando de la doctrina social teológica. Entonces vemos la diferencia entre estas dos, por eso no, esas no son las nuestras, no es lo que estamos estudiando. Tampoco es bueno confundirnos con el término catolicismo social, que es lo que tal vez estaba diciendo sobre Egma, ¿verdad? Porque es un término muy amplio, catolicismo social, abarcando no solo las ideas sociales de los católicos en general, sino también sus actuaciones, los movimientos sociales también promovidos por los católicos, ¿verdad? Incluso en Guatemala existió la democracia cristiana, ¿verdad? Y han existido en otros países del mundo partidos que inclusive utilizaban el término católico, hasta que la iglesia misma pidió que no se utilizaran, porque a veces tergiversaban en sus acciones la visión de la iglesia y también eran mal testimonio, ¿verdad? Entonces, catolicismo social pues es muy amplio. Luego, pensamiento social católico. Este se abre a todas las formas de discurso social de inspiración católica. Inspiración católica. Estén o no constituidas por enseñanzas sociales de la jerarquía. Yo puedo promover un tipo de pensamiento social desde mi fe cristiana católica. No necesariamente es la de la iglesia. Ahora bien, decíamos, ¿verdad? Los otros términos, enseñanza social, magisterio social, pensamiento social y doctrina social de la iglesia. En todos estos casos, pues de alguna manera, descartando la doctrina social católica, no niegan la existencia entre ellos de una cierta similitud. Se parecen mucho, ¿verdad? Todos tienen como una relación a nivel del término de enseñanza, de magisterio, ¿verdad? Y aparecen incluso reconocidos en la encíclica Centésimos Año. Y aparece también dentro de esta encíclica, aparece la doctrina social de la iglesia como el más preciso, el término más preciso y adecuado. La palabra enseñanza comparada con doctrina tiene en castellano el sentido primero de acción y efecto de enseñar. Entonces quiere decir que estoy como más hacia la didáctica, ¿verdad? La palabra enseñanza, ¿verdad? Y por tanto indica menos la idea de un conjunto de conocimientos organizados e institucional propio de la iglesia. Por su parte, la palabra magisterio tiene un sentido personal, más acusado de doctrina, de enseñanza. Así, el Diccionario Real de la Academia Española la define como enseñanza y gobierno que el maestro ejerce con sus discípulos. Pues ya nos va dando esa orientación, ¿verdad? Que ya no es solo didáctica, sino es enseñanza, gobierno, orientación. De ahí que sea más apropiada para designar las enseñanzas sociales de un miembro de la jerarquía. Por ejemplo, el magisterio social de Juan Pablo II. Pero no es la totalidad de la doctrina social de la iglesia, pero es un magisterio social. Ahí estamos hablando de magisterio social. Respecto a pensamiento, además de carecer la connotación institucional de doctrina, que ya habíamos hablado, ofrece una significación de filosofía o especulación personal, si hablamos de pensamiento social. Ya es una cosa como más de ciertos individuos o de cierta persona, que se aviene menos con el carácter pastoral propio de la doctrina social. Ahora, el término doctrina social de la iglesia refleja más adecuadamente que los anteriores el carácter de corpus, de un cuerpo, un corpus institucional, propio de las enseñanzas de la iglesia. También concuerda con su naturaleza de expresión de la doctrina cristiana sobre la realidad social. Sin embargo, pues han existido quienes se oponen al término doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Porque dicen, bueno, refleja como una cierta fijeza, ¿verdad? Como que es muy rígido. Doctrina social de la iglesia es esto y nada más.
como que no se puede mover, y lo cual algunos dicen es poco acorde con la realidad cambiante de la realidad social de la cual se ocupa la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, hay que notar que en la práctica una doctrina nunca puede ser tan fija, que sea incompatible con la variación histórica de alguno de sus elementos o aspectos, o con la existencia en las doctrinas concretas de grados de cambio diverso. O sea, lo que decíamos antes, ¿verdad? Pues la doctrina social de la Iglesia tiene una dimensión evolutiva que va creciendo, que se va enriqueciendo. Por eso este término, pues es un poco más apropiado, ¿verdad? Vamos a pasar ahora, permítanme, no sé si en este momento alguien quisiera plantear alguna pregunta para clarificar alguno de los términos que estamos refiriendo a manera de clarificarse un poco más, no sé. ¿Vamos bien? Maestro. Sí, dígame, Maynor. Cuando habló de corpus, usted quiso hacer énfasis en que la iglesia es colegiada y que en consenso define, acuerda, actúa. Cuando hablo de corpus doctrinal, digamos, pensemos bien, normalmente cuando uno de los papas ha escrito alguna de sus encíclicas, pues de hecho ha sido asesorado, tanto por teólogos de la Universidad Gregoriana o de otras universidades especialistas en el tema, a quienes él hace las consultas de yo quiero plantear esto y esto y esto, cómo va esto, qué es lo más actual en este tema, etcétera, ¿verdad? Y además consultan a los obispos y consulta a los cardenales, más aún por el sínodo de los obispos, que incluso ahora es pues una institución más estable, ¿verdad? Gracias al Papa Francisco. Entonces, digamos, cuando un papa escribe una encíclica, pues esa es una encíclica, digamos, desde nuestro ámbito, y una encíclica de doctrina social de la Iglesia. Pero no es solo esta doctrina, sino que tenemos toda la doctrina anterior. Entonces, toda esta doctrina junta hace un cuerpo. Y el compendio lo que busca es ordenar todos los temas, los conceptos, la teoría, para que ese cuerpo quede unificado. Entonces, cuando hablamos de un corpus doctrinal, es un cuerpo de enseñanza que se nos transmite a nosotros y que da un poco la enseñanza social eclesial de la Iglesia, oficial, magisterial. Por ahí va un poquito. Sí hay que ver que hay una perspectiva de que se recibe cierta información de los distintos miembros de la Iglesia, porque incluso cuando hay, por ejemplo, hay una conferencia general del episcopado latinoamericano, se hacen consultas a laicos, se hacen consultas a religiosas, se hacen consultas a sacerdotes, a muchos miembros de la Iglesia, sobre todo desde el Vaticano II. Pero la Iglesia no es tan democrática. Recuérdense que la Iglesia no necesariamente es miembro de un partido político democrático, ni depende de él. La Iglesia es jerárquica, es de alguna manera lineal hasta cierto punto, ¿verdad? Es horizontal, no, perdón, vertical hasta cierto punto. Se promueve pastoralmente la visión más global, pero si hay una realidad de orden, si hay una realidad de orden. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la Iglesia no es tan democrática. No me atrevería a usar el término democrático para poner como adjetivo a la Iglesia, pero sí que buscamos la participación de todos los miembros y el bien de todos los miembros. No sé si responde a su pregunta, Maynor. Sí, pero me preocupa eso de la jerarquía, porque tanto que nos han hecho énfasis en los cursos sobre la importancia del laico, y a la hora de la hora como que no, ¿verdad? No tanto. A lo que me refiero es, el pastor, el obispo en particular, es responsable de su diócesis, es responsable de todas las almas que están en este territorio. Entonces, él es el primer responsable como pastor de dar razón de lo que él hace con su grey. Por eso él pone a los presbíteros, por eso él promueve las acciones pastorales. O sea, cada uno de los obispos que hemos tenido recientemente, ya sea Rodolfo Quesada Toruño, ya sea Monseñor Bian, ya sea ahora Monseñor Mendoza, que nos estaba como administrador apostólico orientando, siempre con el apoyo del presbiterio. O sea, cada uno de ellos nos ha ido aportando y nos ha ido moviendo a la pastoral de conjunto. Ellos lo están moviendo. Por eso les digo, nuestra diócesis tiene esa riqueza. Pero hay una realidad jerárquica de la Iglesia. ¿Por qué insistimos en el rol del laico? Esta es mi perspectiva. Esta es mi perspectiva. Aquí no estoy hablando de magisterio eclesial ni de doctrina social de la Iglesia. Mi perspectiva.
A nivel numérico, actualmente hay un decrecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Es una realidad. Y una realidad del espíritu. Así como después de que hubo mártires, surgieron los anacoretas y los ermitaños. La fuga mundi, me voy del mundo para lograr la santidad. Después dijeron, no, pues no tanto me fugo del mundo, mejor me reúno con un grupo y nos salvamos juntos y nos orientamos. Surgen los monjes. Después, no, es que no se trata solo de mi salvación, tenemos que salvar a los demás. Surgen franciscanos, dominicos, hay que anunciar, hay que hacer apostolado. Entonces ya tienen una función apostólica. Y ya después van surgiendo otras mediaciones a nivel de la iglesia. O sea, el espíritu hoy está dando mucha importancia al laicado. Es cierto, o sea, tenemos que reconocer ahorita, en este momento, mucha de la pastoral de la iglesia está en los laicos. Mucho. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy, verdad? O sea, la catequesis está en nuestras manos. Y la catequesis es muy importante, claro. Hay decisiones, pensarán las religiosas, que no podemos tomar, hay cosas que quisiéramos hacer, pero que no podemos hacer. Pero no es para escandalizarlas, pero yo conozco el caso de párrocas dentro de la Iglesia Católica. No hay sacerdote en un ámbito, sector parroquial, y a una religiosa se le asigna el rol de párroco porque ella es la que organiza pastoralmente ese territorio. No realiza los sacramentos. No estoy diciendo que sea sacerdote. Pero entonces, a nivel eclesial, global, se está moviendo un mayor rol del laico. Y el Espíritu así lo quiere y así lo permite. Y qué bueno, ¿verdad? Hay que pensar también en los profetas. El profeta Joel decía, ¿verdad?, que llegará el momento en que el Espíritu vendrá sobre todos. Y eso es lo que estamos viendo. Cada vez es más y más y más. O sea, y el Evangelio se sigue anunciando. Entonces, sí tenemos que, pues, regresando, ¿verdad? Se nos promueve esto porque nosotros nos movemos entre laicado. Porque de alguna manera la iglesia somos todos. La iglesia con el Vaticano II ha tomado conciencia de esta realidad y nosotros somos responsables de hacer vida a la iglesia donde quiera que sea. Pero si hay decisiones que no nos competen, que no son nuestra responsabilidad y nosotros no vamos a dar cuentas ni ante el obispo ni ante Dios por esas decisiones, es una realidad. Mientras que un sacerdote sí puede sufrir o padecer un proceso canónico, una excomunión, puede padecer una... Tristemente, así era el término antes, no sé si ya lo cambiaron, ¿verdad? A nivel de Código de Derecho Canónico, la reducción al estado laical. O sea, ellos tienen que responder. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Sí tenemos que ser corresponsables de la labor de la iglesia y de la pastoral de la iglesia, y de eso daremos cuenta. Juan Pablo II lo dejó muy claro. Para la iglesia, más importante que ser obispo, ser sacerdote, es más importante el santo. Porque hace más. Si yo vivo mi vida de oración y de unión con Dios, mi apostolado va a estar lleno de eso y lo va a dar. Si yo no tengo a Dios y voy a hacer apostolado, hago acción social. No estoy evangelizando. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque nuestra vida de fe, nuestra vida de oración está ligada también a nuestro apostolado. Están íntimamente unidos. Ni Marta ni María. O sea, tenemos que tener esa armonía. Y claro, María, de todos modos, que le dio prioridad al Señor, fue la que tuvo el mayor realce para él. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿verdad? Licenciado. Sí, Maime. No, Heriberto, perdón. Ya lo vi, es que aquí tengo que moverme entre las pantallitas de todos, perdón. Un poquito lo que decía, claro, el Papa también habla que la santidad se alcanza en lo cotidiano. Un poquito yendo a la historia de la doctrina social de la Iglesia, sabemos que resurge precisamente por un capitalismo masivo, ¿verdad? Y esta de cuestión socialista, ¿verdad? Entonces, creo que dentro de, no sé si aquí entra un poquito la Rerum Novarum, ¿verdad? La que hizo el Papa León XIII, ¿verdad? Un poquito, ajá, la respuesta a la realidad. Entonces, un poquito lo que usted decía, ¿va? La iglesia va dando una respuesta en base a la realidad que vivimos. Claro, ahorita ya vienen otras como la Laudato Si y esto, ¿verdad? Pero nuestro deber es ir a la vanguardia de lo que la iglesia va proponiendo para lograr una firmeza tanto de fe como emergernos en la realidad social, ¿verdad? Entonces no estamos excluidos porque recordando que somos seres sociales por naturaleza. Excelente. No se pudo haber dicho mejor, ¿sí? También hay, por ejemplo,
situaciones. Hay que entender que la democracia a veces se malentiende como la tiranía de la mayoría. La democracia es la forma de elegir a quién nos gobierna, pero siempre, nos guste o no, va a haber un grupo de personas que tal vez tienen más información, más educación y que en nuestros países democráticos se supone que así es como debería funcionar. Voy a usar mejor el ejemplo de Estados Unidos o la forma en que fue establecido por los Founding Fathers, era establecer un balance para que se escucharan las voces de todos, pero eso no significa que los laicos vayamos a votar, por ejemplo, quién va a ser el papa. Eso ya es una cuestión del espíritu y de otras decisiones. Y dos, sumándome a lo que dijo Eliberto, la iglesia y los papas van respondiendo a las realidades de los tiempos. Por ejemplo, hace unos años el papa casi que mencionó que era la gente que no pagaba sus impuestos correctos podía hacer de una u otra forma, eso ya era un pecado mortal. Eso hace 100 años no se mencionaba. Y la iglesia ha sacado algunas cosas relacionadas al problema de la drogadicción que hace 30 años no se hubiera mencionado, pero está respondiendo a los problemas de nuestra sociedad en este momento. Claro, exactamente. Muy bien dicho, muy bien dicho. La verdad, Eliberto y Reni, pues vienen a redondear lo que estábamos hablando. Excelente, muy buenos aportes de ambos. Saludo ahí. Muy bien, no sé, entonces vamos a trasladarnos al siguiente slide. Ahí era un poquito, pues, ubicarnos para que no mezclemos qué es la doctrina social de la iglesia con los otros términos, ¿verdad? Y no nos confundamos. Entonces llegamos a el punto, ¿verdad? La definición de qué es. Ok, ¿qué es la doctrina social de la iglesia? Al fin, después de 3 semanas ya nos va a decir el profesor qué es la doctrina social de la iglesia. Bueno, fue un camino largo, pero valía la pena el esfuerzo de subir a esta montaña. Entonces, definición de doctrina social de la iglesia. Es un conocimiento iluminado por la fe, en diálogo cordial con todos los saberes que expresa el ministerio docente de la iglesia, a través de un mensaje para los hijos de la iglesia y la humanidad entera, y que bajo el signo de la continuidad y la renovación, camina hacia una sociedad reconciliada en la justicia y el amor. Entonces, la doctrina social de la iglesia es conocimiento, pero no cualquiera. Un conocimiento iluminado por la fe, que no rechaza los otros saberes, está en diálogo cordial con todos los saberes, sabiendo que ella expresa un ministerio de enseñanza desde la fe y a través de un mensaje que es no necesariamente para una universidad, no es para este grupito, no, es para los hijos de la iglesia y la humanidad entera. Y que bajo el signo de esa continuidad desde la Rerum Novarum, pero no crean, o sea, antes de que hubiera doctrina social de la iglesia, como decíamos en los otros términos, estaba la enseñanza del magisterio social. O sea, ha existido magisterio social de distinto tipo y de distinto orden. Entonces, ha tenido una continuidad y también renovación. ¿Y qué orienta o hacia dónde va? Hacia una sociedad reconciliada en la justicia, dándole a cada quien de alguna manera lo que necesita y lo que es suyo, ¿verdad? Lo que le corresponde según su rol, según su espacio. Aunque bien nos decía Benedicto XVI hace varios años en un mensaje de Cuaresma, la justicia de Dios es el amor. Ese es el criterio, ¿verdad? Entonces, una sociedad reconciliada en la justicia y el amor. Y del amor desde la perspectiva de Dios. Esto es clave. Este slide, ténganlo claro, porque esto es el corazón de nuestro curso. Este es el corazón de nuestro curso, el núcleo. Si tenemos clara esta definición, ya la hicimos, Profesor, sí, Reni. nos va a subir en el aula la presentación de la clase, que también otros compañeros lo están preguntando en el chat. Vale, la voy a subir, está ahí. Igual la subiré creo que como PDF, ¿oye? Muchas gracias. Claro, con gusto. Muy bien. Veo que algunos están copiando, por eso no me arriesgo a pasar el slide aún, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo un poquito ese aporte de la doctrina social de la iglesia. Y qué bueno, porque veo que
el camino que hemos recorrido pues nos ha ampliado ya el pensamiento y la voluntad, la inteligencia y la voluntad y los sentimientos para irnos acercando al corazón de la doctrina eclesial, de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien. Si no hay nadie que siga copiando, no sé si alguien falta por copiar. Si nadie me contesta, quiere decir que puedo pasar al siguiente slide. Sí, falta un momentito. Ok. Me avisas, porfa. Una foto y ya. Ok. Y les comento, ¿verdad? La autora de esta definición es María Teresa Comte. Ella es la directora de la maestría en Doctrina Social de la Iglesia por la Fundación Pablo VI. Y ella daba ese curso, Historia de los documentos del Magisterio Social y Político de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, la verdad, es muy enriquecedor, pues, ir profundizando este tema, ¿verdad? Profesor, disculpe. ¿Cómo? Se le oye entrecortado. ¿Puede repetir? Creo que preguntó de qué universidad. Ella es de la Pontificia Universidad de Salamanca, unida con la Fundación Pablo VI, porque lo trabajan juntos. Ok. Entonces, Gracias, muy amable. excelente. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Rey Sociales nos dice, la doctrina social de la Iglesia no es pues una tercera vía entre la marxista política, no es una doctrina política ni una ideología política, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino una cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Cuidadosa formulación. No es cualquier formulación. Y cuando un papa llega a plantearlo como documento magisterial, como encíclica, ha pasado por muchas manos ese documento, ha sido muy reflexionado, muy orado también, para después abordar estas realidades del hombre, porque se sabe que tienen un impacto político, social y de fe. Por lo mismo se piensan mucho, tienen una cuidadosa formulación. Profesor, perdón que le interrumpa, ¿Sí, pero creo que esto es importante mencionarlo. Cuando el Papa toma una posición sobre un tema, previamente hace sus consultas, no solamente con miembros de la Iglesia, sino, por ejemplo, cuando son temas espinosos, como por ejemplo la fertilización in vitro, con expertos que pueden, científicos, médicos, o sea, de todo rango, que pueden o no ser católicos o incluso creyentes, y después de haber hecho esa ronda de consultas de distintos sectores y entender bien el tema, toma posición, porque creo que esto es bien importante. Cuando se discuten estos temas, la gente piensa que esa es un grupo de curas que no saben de qué están hablando. Ciertas posiciones hacen unas consultas impresionantes a todo rango, y por eso es que a veces se tardan tanto, porque de verdad consultan. Yo conozco gente en ese tema específico de fertilización in vitro que estuvieron investigando por años antes que tomaran la decisión. Exactamente, y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, existe la Pontificia Academia de las Ciencias, por ejemplo. O sea, el Papa busca tener dentro de sus aliados investigadores y de apoyar también la investigación a científicos que tal vez hasta incluso sean ateos, pero que sean los mejores en su campo, para que junto a ellos se pueda dialogar y establecer posiciones, y ellos informan a la Santa Sede, informan a los cardenales y al Papa. Toda esa formación de alguna manera fluye, ¿verdad? Entonces se logra un aporte mucho más enriquecedor, ¿verdad? Perdón, solo quiero ver que ahí me apareció una pregunta.
Sí, entonces, exactamente, de alguna manera hay quienes apoyan en esta labor investigativa del Papa, ¿verdad? También cada Papa ha tenido distinta metodología de trabajo y sobre todo desde Juan 23, pues él se ha abierto mucho más al aporte de los no católicos, de los miembros de otras religiones y demás. De hecho, a partir de esta semana yo les voy a ir subiendo videitos cortos de 15 minutos que son sobre el Concilio Vaticano II. Es un documental histórico. Creo que si lo vemos, si lo analizamos bien, vamos a saber muy bien en qué realidad eclesial estamos parados en el día de hoy y cómo este Vaticano II, yo sé que ustedes lo han visto en otros cursos, pero siempre es enriquecedor, cómo este aporte nos ha venido a cambiar nuestras perspectivas a nivel de la acción eclesial y de nuestra vida eclesial. Seguimos con un paso más. Su objetivo principal, el de la doctrina social de la Iglesia, es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación, y esa vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar, en consecuencia, la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente a la teología moral. Ok, entonces aquí Juan Pablo II, después de muchos siglos, después de muchos decenios de aportes de la doctrina social de la Iglesia, incluso él llegó a vivir los 100 años de la doctrina social de la Iglesia, él, en Solicitud de Rey Sociales, está diciéndonos que esta doctrina pertenece dentro del ámbito de las ciencias teológicas al de la teología moral. Va a aportar un poquito más, pero ahorita llegamos a la teología moral. ¿Por qué? Porque interpreta las realidades y las orienta o sea, las interpreta desde el Evangelio y desde pues, esa conformación interdisciplinar, pero también las toma para orientar la conducta. Entonces, ya ahí estamos dentro del ámbito de la moral, de la acción del cristiano, ¿verdad? Por eso es de la teología moral, porque es reflexión sobre la acción del cristiano. Licenciado, ¿Sí? un poquito sobre lo que usted dice. Aparte de orientar, nos lleva a la práctica también, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esa parte. Por eso voy por slides, dijo aquel, voy por párrafos. Entonces, sí, por eso nos ayudó mucho Juan Pablo II, porque nos va distinguiendo cuál es el ámbito de acción, ¿verdad? Por dónde tiene que entrar. No es la liturgia propiamente, ¿verdad? No, sino que es el ámbito, en primer lugar, moral. Ya vamos a ver más. Por eso ya vamos entrando a la naturaleza. Gracias, Heriberto. Muy buen aporte. Seguimos. Un paso más. La enseñanza y la difusión de esa doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancias de cada uno. Muy bien, entonces aquí se dan cuenta, la enseñanza y difusión de esta doctrina es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, es parte de la pastoral. Eso es lo que está diciendo Juan Pablo II. Entonces, tiene una competencia moral, pero a la vez tiene una competencia pastoral. El contenido de la pastoral social debe ser la doctrina social de la Iglesia. Esa es su esencia, lo que aparece en la doctrina social de la Iglesia. Porque conduce la conducta de las personas. Ahora bien, ahí dice muy claramente según la vocación de cada uno. La acción pastoral que hace una misionera de la caridad a nivel social es muy distinta a la que realiza un laico. A un laico que trabaja en pastoral social, a un laico que está en política, a un laico que está en el Ministerio de Salud, a un laico que está en distintos ámbitos. Cada uno tiene una responsabilidad distinta según su vocación, según dónde está ubicado. Así es su responsabilidad. Y por ende, y esto quiero dejarlo muy claro, los pastores, los presbíteros, no debemos de esperar de ellos que formen partidos políticos. Ya tuvimos al padre Chemita en sus tiempos, ¿verdad? Que ahí andaba haciendo campaña política y todo el problema con el cardenal Casariegos. No es eso. Esa no es la función de ellos. Pero desde su vocación sí nos tienen que ayudar a que se difunda esta doctrina social de la Iglesia, que se conozca y que nosotros la llevemos a la práctica.
Ese sí es rol de ellos. Ahora, no esperemos de ellos que ellos sean los que estén haciendo los planteamientos a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de salud. Eso no es su competencia. Esa es nuestra competencia. Ahora, si ellos entran a veces a esos espacios es porque nosotros les hemos dado el espacio, se los hemos cedido, porque tal vez no estamos actuando, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos actuar dentro de nuestros ámbitos, según nuestra responsabilidad vocacional, ¿verdad? Entonces, cada uno, según su función, su vocación y circunstancias. O sea que aquí yo creo que la más responsable dentro de todo este ámbito va a ser Reni, creo yo, en el ámbito social, oye. Hay un alto Muchas impacto, gracias. igual que nuestro amigo Minor. Cada quien pone su granito de arena en lo Ok. del expuesto que Dios les ha puesto. Exactamente, esa es la idea, esa es la idea. Decimos, al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, que es un aspecto de la función profética de la iglesia, pertenece también, vean, está diciendo, al ejercicio del ministerio de evangelización, anuncio en el campo social, que es un aspecto de la función profética de la iglesia, pertenece también la denuncia de los males y de las injusticias. Entonces, no es solo anuncio del evangelio social, también de la denuncia de aquello que no corresponde al evangelio, porque también tenemos una función de correctores fraternos, no desde la soberbia, pero sí desde la caridad, de querer orientar desde la misericordia a nuestros hermanos para que orienten sus acciones según el evangelio, como cristianos que somos. Pero conviene aclarar que el anuncio es siempre más importante que la denuncia. Tampoco nos vamos a dedicar a sermonear a nivel social. Es prioridad la buena nueva, el anuncio. Y que esta no puede prescindir de aquel. Una depende de la otra y las dos se informan, las dos se comunican. El anuncio y la denuncia. Pues le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta. Porque si el anuncio es la prioridad y está bien informado con la denuncia, pues tiene un mayor impacto, un mayor logro de la acción de Dios también. Bueno, y ahora pues caemos un poquito ya a hablar de la naturaleza propia de la doctrina social de la iglesia. O sea, estamos en la pura esencia de lo que es la doctrina social de la iglesia. Entonces, al abordar su naturaleza, el compendio afirma que la doctrina social de la iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo a través de las numerosas intervenciones del magisterio sobre los temas sociales. Ha sido un proceso paulatino, ¿verdad? Y esto lo hace desde la primera fuente, que es la revelación que es Jesucristo y en la buena nueva que viene de él, de la experiencia de la fe propia de la iglesia como respuesta de alguna manera a esa fe. Además, pues ya decíamos, el objeto propio de la doctrina social va a ser un poco, en primer lugar, la situación concreta de cada país, sujeta a su análisis científico, moviéndose bajo los elementos de reflexión, criterios de juicio, criterios de acción, y sobre todo va orientada a la comunidad cristiana, orientada y acompañada por la guía de sus pastores. Entonces, la naturaleza de esta doctrina social de la iglesia es moral, ya que Juan Pablo II dejó claro que tiene una identidad teológica moral. Luego, tiene una naturaleza pastoral porque su enseñanza y difusión son referidas como parte de esa misión evangelizadora. Y lo propio de ella es que la doctrina es la doctrina que orienta la conducta de las personas y que tiene como consecuencia el compromiso por la justicia según la función, vocación y circunstancias. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Entonces tengamos claro, dice el profesor Daniel en un examen parcial, por favor, dígame cuál es la naturaleza de la doctrina social de la iglesia. Bueno, entonces yo pongo como respuesta, bueno, primero, pues tiene el ámbito moral como parte de su naturaleza, tiene también una naturaleza pastoral, pero también tiene una propia. Moral, porque abarca y aborda la conducta de las personas.
pastoral, porque es parte de la misión evangelizadora de la iglesia, su enseñanza y difusión. Y lo propio de ella es orientar la conducta de todos para vivir el compromiso con la justicia según la función, vocación y circunstancias de cada uno, ¿verdad? Entonces, esa es pregunta clave, ¿verdad? Después de la definición, que debe de estar bien clara, la naturaleza también. Yo difiero un poquito, ¿verdad? Y creo que muchos catequistas o personas que son especialistas del estudio de la catequesis, hay quienes decían, no, es que después de los movimientos de los 1900 de la pedagogía, donde dicen, no, la memoria no es importante, ya vivimos muchos siglos de memorización, no hay que memorizar. Pero ahora se dice, no, ¿sabe qué? Ahora recordamos que la memoria también es importante. Hay cosas que hay que saber, hay que tener claras. Entonces, yo sí les invito a que reflexionen mucho, escriban mucho sobre esa definición porque es importante que la sepan. Tal vez no me la van a decir textualmente, pero sí es importante que sepan lo nuclear de ella, porque la definición y la naturaleza doctrina social de la iglesia son muy importantes. ¿Puedo pasar al siguiente slide? Sí. Excelente. Un segundito, disculpe, profe. Ok, un ratito más, no hay problema. Esto es clave, ¿verdad? Pregunta de examen. Así, si el profesor lo dijo, es que viene, ¿verdad? No se me preocupe porque ahorita ya estamos terminando la presentación y ya vamos a ir a los aspectos más prácticos del curso. Ya estamos también terminando esta breve introducción que nos llevó 3 semanitas bien aprovechadas, pero es una breve introducción. Para los que están copiando, ¿no queda grabado ahí, profesor? Esto sí queda la grabación. Igual les voy a subir los slides, ¿verdad? Lo que pasa es que yo entiendo que también hayan alumnos que no necesariamente son solo visuales o auditivos, también hay alumnos táctiles. Entonces, tal vez al estar copiando, están aprendiendo. Eso es algo que tomar en cuenta también como pedagogos. Tristemente, ahorita, pues ustedes por tener una realidad andragógica de adultos, no sé, ¿verdad? Cómo se manejan ustedes a nivel de dinámicas de grupo, pero yo tengo que abarcar 4 áreas de enseñanza con ustedes. Auditiva, visual, táctil, pero también el área kinestésica. O sea, ustedes tendrían que estar moviendo el cuerpo también en la clase, pero esta realidad virtual nos dificulta, ¿verdad? Y también yo sé que hay quienes se moverán más, como Heriberto y Heidi ahorita, y habrá quienes no se van a mover tanto, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Y entiendo que estamos en una realidad andragógica, pero también a veces tiene sus motivos el por qué hacer una dinámica y por qué hacer, pues, una motivación inicial de movimiento. Entonces, por si en alguna ocasión les aparece, no crean que el profesor, tan infantil el profesor, no, es que a veces también el cuerpo lo necesita, y más ahorita que pasamos varias horas sentados, ¿verdad? Entonces, hay una justificación muy válida. Muy bien, voy a cambiar de slide en este momento. Método. ¿Cuál es el método de la doctrina social de la iglesia? Pues el método es ver, juzgar y actuar. Es el método propio, en primer lugar, de la pastoral en general, o sea, de la pastoral evangelizadora, litúrgica y demás, o sea, a nivel pastoral, este método es el que se utiliza, ¿verdad? Era llamado revisión de vida, se fundamenta también un poco en la filosofía de Heidegger, si no me equivoco, y pues lo que busca es abarcar 3 ámbitos. Primero, ver la realidad con sus luces y sus sombras. Es un análisis serio de esas realidades sociales. Incluso los obispos, cuando escriben una carta pastoral en la Conferencia Episcopal de Guatemala, pues se reúnen y tienen una encerrona de 1 o 2 días, casi tipo retiro, pero es encerrona de análisis, donde se reúnen con sociólogos, politólogos, economistas, y ellos les van informando de cuál es la realidad. Y conociendo esa realidad, pues ya pueden, desde la doctrina de la iglesia, dar un aporte, desde el evangelio, ¿verdad? Entonces, primero es un ver la realidad, no un ver epidérmico, por eso decimos es interdisciplinario. No es solo mi ver de lo que veo yo encima, no, es un ver científico también, tratar de pedir el aporte de otros para que podamos tener algo más enriquecedor a nivel del análisis. Luego, juzgar.
analizar la realidad contrastándola con el evangelio, la tradición de la iglesia y la doctrina social de la iglesia. Entonces, vemos esta realidad y la traemos en contraste, ¿verdad? Y se encuentra esta realidad con el evangelio y decimos, bueno, se une, está en armonía con el evangelio, es contraria, tiene valores, ¿qué se puede rescatar de ella? ¿Qué hay que denunciar necesariamente? Hay que analizar esa realidad desde el evangelio, desde lo que han dicho los santos padres y los teólogos en la iglesia, desde la tradición eclesial y desde la doctrina eclesial que ya hay en estos temas, porque ya hay un aporte que cada uno va dando, cada uno de los papas. Y luego, actuar, dar criterios y propuestas que respondan a dicha realidad. Nosotros los vamos a poner en práctica, pero el método propio es dar criterios y propuestas que respondan a esto. Dicho sea de paso, no sé si ustedes ya se enteraron, no recuerdo si lo compartí en el WhatsApp, el Papa acaba de compartir una instrucción sobre la renovación pastoral en las parroquias y demás. Responde en parte a parecida, pero también responde a esta realidad del coronavirus y también está empujando, o sea, imagínense cuántos sacerdotes decían, no, que la tecnología y que no tenían un Facebook de la parroquia, eso costó, Monseñor Vian empujó mucho, que hubieran Facebook parroquiales, ¿verdad? Y luego que antes la transmisión era solo la del padre Manuel Abac, los domingos. A veces el otro padre que estaba en la zona 5, que no recuerdo cuál fue, que creo que estuvo después de Monseñor, de Manuel Abac, del padre Manuel Abac. Pero ellos eran los que siempre transmitían. Ahora no. Yo veo aquí en San José Pinula, en Facebook, ya hay Facebook Live de esta parroquia, Facebook Live de esta otra, o por YouTube. Entonces, esto nos está llevando a despertar a la tecnología. Y por eso se habla de una etapa post-COVID, porque las cosas no van a ser iguales. La tecnología, gracias a Dios, ya entró. Va a durar un buen tiempo esta situación y hay que aprovecharla. Y es un momento donde, yo por eso les digo, algunos alumnos dentro del curso me decían, teachers, que profesores, nos da un poco de miedo su curso porque hay mucha tecnología ahí metida. Imagínense, ustedes me dicen mucha tecnología. ¿Cómo viene la generación que ustedes van a educar? Ustedes van a ser profesores de la generación Z. Generación Z son los centennials, ¿verdad? Ellos vienen con la capacidad de usar 3 dispositivos al mismo tiempo. Tienen el celular, tienen la computadora, tienen la tablet y pueden estar recibiendo la clase con ustedes, viendo la clase aquí, están con la tablet tomando nota acá y tal vez en el celular están viendo un chat. No necesariamente quiere decir que tengan mejor atención, pero ellos esperan eso. Ellos en clase, pues sí, les vamos a hacer actividades de movimiento, de concentración y todo, pero ellos esperan trabajar en grupo, esperan la tecnología de ustedes. Entonces es importante que por eso tener esta alfabetización tecnológica básica e ir aprendiendo más herramientas, más en este contexto, porque ustedes creo que sus prácticas, en el caso de los de tercer año, van a ser virtuales también. O sea, tienen que tener un impacto virtual, entonces tienen que ir manejando herramientas. Entonces, regresando, ¿verdad? Un poquito. Maestro, perdón. Sí, Minor. Pero no podemos perder de vista la realidad también. Claro. La educación nacional no está conectada y muchos podríamos trabajar en esos sistemas. Entonces, qué bueno aprender, porque vamos a aprender y, por ejemplo, yo me motivo porque a mí me gustaría elaborar ese tipo de diapositivas también, así bonitas, ¿verdad? Pero yo creo que también necesitamos en nuestra formación de profesores un curso de tecnología que nos permita adentrarnos, porque si solo nos dejan ir, sentimos más los mayores, ¿verdad? Nos vemos abrumados y queremos correr porque estamos acostumbrados a la perfección y ahí nos damos cuenta que caemos, ¿verdad? Y claro, la realidad nacional no hay que perderla. Sí. Claro, y en ese sentido creo yo, pues mire, yo sé de muchas docentes que a través de Facebook y a través de WhatsApp están manteniendo en el sector público la comunicación con sus alumnos y están educando. Ese es un paso. Ahora, nosotros ya somos adultos. Quiere decir que nos autoformamos desde nuestras propias motivaciones. Entonces, nada quita que yo venga a YouTube y escriba cómo hacer una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Cómo usar la suite de Google, o cómo usar Google, ¿verdad? Usar Forms, usar slides, usar documentos, etc. Estamos en una situación, un contexto andragógico, entonces pues hay que buscar, porque los recursos están, digamos, ahora los tenemos más disponibles que antes, un video con un tutorial y demás, y tienen razón. O sea, la universidad busca
también enseñarles esto. Y tengo entendido, no sé si es en la licenciatura, donde está el curso propiamente de tecnología de la educación. Pero el hecho que ustedes ya estén en un LMS, Language Management System, que estén en Moodle, por ejemplo, que están en el aula virtual, le llaman ustedes, pero se llama Moodle el servicio. Este es un contexto de aprendizaje, es un aula de aprendizaje, de alguna manera, un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, ustedes ya están experimentando la educación virtual. Ustedes ya están en este medio de recibir clases a nivel virtual, que hace 10 años no se esperaba o no se tenía. O tal vez algunos de una educación más privilegiada que utilizaban Blackboard o Bluebonnet lo estaban utilizando, pero no todos lo tenían. Pero ustedes ya lo tienen. Entonces, lo bueno es, miren, la clave aquí es, en primer lugar, apertura. A veces es una realidad humana que uno empieza psicológicamente es normal que uno tenga mecanismos de defensa y diga, ay no, pero esto me va a lastimar o esto me va a costar o saber cómo me va a ir con esto. Entonces uno empieza a poner bloqueos, ¿verdad? Pero seamos conscientes metacognitivamente, pensemos sobre nuestro pensamiento y digamos, bueno, no puedo dejar que estas ideas me venzan, me ganen, porque entonces yo me quedo estacionado, no me muevo para adelante. Necesito salir de mi zona de confort, diría Vygotsky, un pedagogo muy importante, salir de mi zona de confort para llegar a mi área de desarrollo próximo. Porque si yo salgo de mi zona de confort, puedo crecer, puedo aprender. Entonces, bueno, esa es la clave, ¿verdad? Entonces, yo les invito a ir experimentando. Apertura, apertura. Como yo les decía en el curso, aquí hay apertura y flexibilidad. Tenemos que ir creciendo poco a poquito, ¿verdad? Y hay que aprovechar este contexto de ser, como diría Yamatei, covidianos, pues tiene mucho de bueno. O sea, hay ventajas también. Estamos experimentando la tecnología de otras formas. Claro, estamos muy expuestos a las pantallas, pero ya es un aporte. Muy bien. Entonces, ya llegando al final del slide, nos llega la tarea. Vamos a leer el capítulo 2 del DOCAT, que yo ya les había subido al aula virtual, para quienes no lo tienen a nivel físico, y quiero que identifiquen preguntas importantes, porque este es como un catecismo, digamos, pero hecho a base de preguntas y respuestas, y es muy didáctico. Ustedes lo van a ver, y ustedes comparan leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia y leen después el DOCAT, y pues obviamente se ve la didáctica, se ve la facilidad de aprendizaje ahí, ¿verdad? Y se aprende bastante. Entonces, es importante que conozcan ese recurso también, ¿verdad? Entonces, identifiquen preguntas importantes y, por favor, van valorando aspectos positivos y negativos. Yo voy a ver, ¿por qué les digo que lo lean desde esa perspectiva? Porque el Minute Paper de la otra semana va a ser así. Yo quería hacer los Minute Paper presenciales durante la clase, pero a nivel tecnológico prefiero, por el bien de todos, mejor habilitar el Minute Paper el lunes o tal vez mañana mismo y que lo tengan disponible toda la semana para que tengan tiempo para volver a regresar al compendio y puedan volver a revisar el capítulo 2 y puedan pues responder de ahí, capítulo 2 y capítulo 1, porque de eso va a ser el Minute Paper de esta semana, ¿verdad? Porque ustedes ya leyeron, entonces el Minute Paper va a ser una síntesis igual de 10 líneas, donde ustedes me van a sintetizar capítulo 1 y 2 del compendio y siempre me van a dar claramente sus partes, describiendo brevemente lo que tienen y aspectos positivos y negativos. Desarrollamos así la competencia de la capacidad de síntesis y de pensamiento crítico. Y luego les voy a compartir un documento a nivel digital. Lo del compendio es bien fácil, así que no se me vayan a asustar porque es bien fácil. Les voy a compartir un capítulo de este documento. Es un documento didáctico que más adelante vamos a ir profundizando aún más, que tiene sesiones y es educar en valores sociales, es doctrina social de la Iglesia para adolescentes y jóvenes. Entonces, ahí va introduciendo a los distintos temas de la doctrina social de la Iglesia de una forma pues muy didáctica y quiere ser un recurso, una herramienta para ustedes que van a ser docentes en esto. Entonces, por ejemplo, el primer tema que va a presentar la doctrina social de la Iglesia a los jóvenes, el primer tema se llama, ahorita se los voy a decir, se llama ¿puedo ser una persona prosocial? Es una pregunta, ¿puedo ser una persona prosocial? Entonces van a ver que la verdad es muy interesante cómo lo plantea. Entonces, de ese documento que les voy a compartir, van a hacer un PNI. Van a agarrar un documento de Word y me van a hacer
3 columnitas, ¿verdad? Obviamente me van a mandar con carátula su trabajo, con la carátula con los datos de la universidad, como ustedes ya lo saben hacer. Obviamente, pues ponen el escudo de la universidad, el nombre de la universidad, la facultad, la carrera, dejan espacio, ponen la materia, el profesor, ponen el tema de la clase o de la tarea y al final la fecha. Eso es algo que todos sabemos, pero no quiero dar por sentado que lo saben, entonces por eso lo digo. Y luego me van a poner en 3 columnas lo positivo, lo negativo y lo interesante después de que ustedes ojeen y lean ese documento, ¿verdad? Esa sesión de clase son como 4 o 6 páginas que lo que buscan es, pues, desglosar esa introducción para adolescentes de la doctrina social de la Iglesia.